Bueno, saludos nuevamente, hermanos, hermanas en la fe, aquellos que nos acompañan en esta reunión virtual. Damos gracias al Señor por sus vidas, por el compromiso que tienen primeramente para con el Señor y luego entre ustedes mismos para poder tener este tiempo de oración, de cantos y de ser exhortados a través de la palabra del Señor. En esta ocasión yo voy a estar compartiendo una corta exposición basada en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Y yo le he titulado a esta enseñanza, que va muy acorde con algunas de las cosas que ustedes han estado mencionando en esta reunión. Y yo le he titulado a esta enseñanza Un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Así que vamos a orar para presentar este tiempo y que el Señor sea conmigo y con ustedes en esta mañana para que sea su palabra la que hable a nuestras vidas. Señor, venimos delante de tu presencia en estos momentos dándote gracias porque tú has mostrado tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros en el día de hoy. Presentamos este tiempo donde vamos a poner tu palabra, Señor, a estas vidas, familias, matrimonios, creyentes, hermanos, hermanas en la fe, que se han congregado para poder adorar y glorificar tu nombre y que quieren escuchar de ti, Señor. Te pedimos que tú uses mi vida, que tú me des la gracia suficiente para poder poner tu palabra y que sea tu palabra trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo exhortación a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado por medio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una historia que escuché en una ocasión de una hermana que ella contaba cómo cada noche lloraba con su hija pequeña, que tenía aproximadamente como unos 5 a 6 años, y ella lloraba con su hija todas las noches antes de acostarla. Y en una ocasión la madre le dijo a su hija, vamos a orar por tu tía que está muy enferma y oremos para que Dios la sane. Bueno, la madre y la niña oraron por la tía cada noche por varias semanas consecutivas, pero por 3 días corridos la madre ya no le pedía a Dios por la tía. Por eso la niña, la cuarta noche, que no habían orado por su tía, le pregunta a su madre y le dice, mami, ¿por qué ya no estamos orando por la tía? La madre le contestó, hija, olvidé decirte que ya Dios la sanó. Entonces la niña, muy pensativa, le responde a la madre, y entonces, mami, ¿no deberíamos orarle a Dios para darle gracias por haber sanado a la tía y haber contestado nuestra oración? Obviamente la pregunta de esta niña a esta madre la dejó bastante desconcertada, ¿verdad? Porque uno no pensaría que una niña de esa edad pudiera razonar de una manera tan clara. Pero mis hermanos y mis hermanas, muchos de nosotros somos como aquella madre. Somos muy dados a pedir y muy escasos a la hora de agradecer. Y es como dice el pastor John Piper, el agradecimiento genuino es un acto de los afectos del corazón, no un acto de los músculos de los labios. No es algo para lo que tenemos disposición, sino algo que va despertando. No es una decisión voluntaria, sino un reflejo del corazón. Y nosotros podemos ver esto en el encuentro que estos hombres leprosos tuvieron con Jesús. Así que yo quiero que usted vaya a su Biblia y busque ahí en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, para que podamos leer este relato. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es bien importante en nuestra comprensión de este relato narrativo, yo pudiera entrar un poco en el contexto de esta porción y explicar el por qué Jesús está aquí. Pero más que eso, yo quiero resaltar de estos textos algunas cosas que llamaron mi atención. Número uno, el texto nos dice que tenemos a Jesús que va de camino a Jerusalén y él va pasando entre Samaria y Galilea, y dice el texto que él entra a una aldea. Y al entrar a esta aldea, él se encuentra con este escenario. Estos hombres, estos 10 hombres, conocían a Jesús. Ellos sabían de los milagros de Jesús y se pusieron de acuerdo para encontrarse con Jesús. Y a una sola voz, dice el texto, que ellos clamaron a Jesús por misericordia y por sanidad. Ya la fama de Jesús se había corrido por diferentes lugares y ya las personas estaban escuchando acerca de Jesús y de las cosas que Jesús hacía. Ahora, se supone que estos hombres leprosos, de acuerdo a ciertas tradiciones que existían en tiempos bíblicos, se supone que estos hombres fueran exclamando de manera pública cuando ellos entraban a algún lugar donde habían personas, ellos se supone que fueran exclamando no limpios, o en otras traducciones se utiliza la palabra impuros. Y esta palabra no limpios o impuros era lo que los leprosos decían para dejarle saber al resto de las personas para que no se le acercaran por obviamente la condición que ellos tenían. Y debemos recordar, mis hermanos, que los leprosos eran personas que estaban excluidos de la comunidad debido a su enfermedad. De hecho, si usted me acompaña a Levíticos capítulo 13, versículos 45 al 46, ahí usted puede encontrar lo que le pasaba a las personas que tenían lepra y cómo ellos debían proceder. Levíticos capítulo 13, versículos 45 al 46. Usted puede leer todo el capítulo luego por su cuenta, pero quiero compartirle específicamente lo que dice los versículos 45 al 46 para que podamos entender el comportamiento de estos hombres. Dice Levíticos 13, versículos 45 al 46. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y en Levíticos 14, versículos 1 al 20, nosotros vemos cuál era el proceso a seguir cuando una persona era curada de lepra. Había un comportamiento que ellos tenían que tener mientras tenían la lepra, pero luego habían unos pasos a seguir luego que ellos hubiesen experimentado una sanidad de la lepra que ellos tenían. Ahí en en Levíticos capítulo 14, versículos 1 al 20, usted encuentra cuál era el proceso para que estas personas pudieran de una manera u otra restablecerse a la comunidad o a la sociedad. Sin embargo, ante el pedido de ellos, que nosotros leímos ahí en el capítulo 17 de Lucas, Jesús, mis hermanos, no los sana a ellos inmediatamente. Eso usted lo ve en Lucas capítulo 17, donde usted ve estas palabras extrañas, ¿verdad?, que Jesús hace, porque si usted mira el testimonio de Jesús en los otros milagros que él hacía, él sanaba inmediatamente a las personas, pero en este caso, él no los sana inmediatamente, sino que les dio unas instrucciones, y una de esas instrucciones
es que les indica a estos hombres leprosos que fueran al sacerdote. ¿Y por qué Jesús les pide esto? Bueno, porque de acuerdo a las leyes de purificación y de limpieza que existían en el pueblo de Israel, ese era el procedimiento a seguir. Así que Jesús les está pidiendo a ellos que hagan lo que la ley exigía acerca de las personas que habían experimentado una limpieza. Ahora es bien interesante ver que Jesús no los ha sanado. Y sin embargo, Jesús les dice a ellos, vayan al sacerdote. Uno de los leprosos, yo me imagino que se preguntó en su mente y diría, pero ven acá, nosotros no hemos recibido sanidad todavía, ¿por qué nos está diciendo que vayamos al sacerdote? Si para nosotros ir al sacerdote, primero tendríamos que haber sido sanados. Eso es lo lógico, ¿verdad? Que podemos concluir de este relato. Pero Jesús les da instrucciones, les dice de manera específica que fueran al sacerdote. ¿Por qué? Porque era el sacerdote el que podía incluir o excluir de la comunidad a una persona que tenía lepra. Así que Jesús está aquí, mis hermanos, nuevamente cumpliendo al pie de la letra la ley y cómo se debía obedecer este proceso de purificación y de confirmación de sanidad de lepra en la vida de una persona. Ahora, el texto nos dice también que ellos obedecieron. A lo mejor de camino iban pensando, bueno, yo no sé para qué vamos a donde el sacerdote si todavía estamos con esta lepra en nuestros cuerpos, pero el texto dice que ellos obedecieron y ellos fueron al sacerdote, quien era la persona que podía declararlos sanos, pero mis hermanos, en el camino ellos fueron sanados. Y ellos demostraron, estos hombres leprosos demostraron, al igual que la madre de la niña, que vimos en la introducción, estos hombres mostraron alguna especie de fe, alguna manifestación de fe en el proceso. Ellos estaban seguros que Jesús les podía sanar, por eso se acercaron a ellos, ellos se acercaron a Jesús presentándole su situación. Pero ellos, mis hermanos, fueron obedientes al mandato de Jesús. Y el texto nos dice que en el camino ellos fueron sanados. Y esto es interesante porque hay veces, mis hermanos, que Dios está esperando actos de obediencia de nuestra parte para que nosotros podamos ver muchas veces la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Hay momentos dados donde Jesús hizo sanidades de manera inmediata, independientemente de la obediencia o de la desobediencia de aquellos que fueron recipientes de la sanidad. Pero hay momentos dados donde no es que Jesús no tenía la capacidad de sanar ni el poder para hacerlo, pero hay veces, mis hermanos, que Él espera un paso de obediencia por parte de aquellos que van a ser beneficiarios o se van a beneficiar de algún acto de misericordia de parte de Él. Y estos hombres fueron sanos por completo. Todas las cosas se restaurarían. Estos hombres serían incluidos otra vez en la comunidad, en la sociedad. Estos hombres ya no serían una vergüenza pública ni serían unos desechados. La petición de estos hombres fue contestada, pero su actitud y respuesta ante su sanidad no muestra agradecimiento de parte de ellos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque 9 de ellos no volvieron a dar gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Dónde estaban? ¿Se olvidaron tan rápido de lo que Jesús había hecho por ellos? Sí, ellos salieron a reencontrarse con su familia, quizás a recuperar sus trabajos y ya no era importante regresar a agradecer a aquel que les había sanado. Sin embargo, el texto también nos muestra que solo uno regresó a Jesús y dio gracias y lo hizo de manera pública. Y ese que regresó era uno, mis hermanos, que estaba doblemente descartado. Los otros 9 leprosos, nosotros no sabemos si eran judíos o no eran judíos. No lo sabemos. Pero este que sí regresó era samaritano
Y este hombre estaba doblemente descartado. No solamente tenía lepra, sino que era samaritano. Y si usted está familiarizado un poco con la relación entre los judíos y los samaritanos, usted sabe que los samaritanos eran considerados ciudadanos de segunda clase para los judíos. De hecho, los rabinos en Israel, algunos rabinos en Israel, tenían unas palabras muy despectivas a la hora de referirse acerca de los samaritanos. Se referían a ellos como animales, como personas despreciables. Así que este hombre que regresó, este hombre ex leproso que regresó, tenía un doble problema. Tenía lepra, pero también era samaritano. Pero mis hermanos, ese que era doblemente descartado fue el único que regresó. Y dicen los versículos 15 y 16 de ahí de Lucas que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Esto no fue como que se acercó de manera silenciosa o de manera solitaria donde estaba Jesús para agradecerle. No, él lo hizo públicamente a gran voz y públicamente se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Una actitud muy distinta a los religiosos de la época de Jesús. Este hombre que tenía lepra, había sido sanado, era samaritano, el cual él sabía que los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Sin embargo, mis hermanos, este hombre no tomó ninguna de esas cosas en consideración y él se postra en tierra dándole gracias a Jesús. Muy distinto a la actitud de los religiosos, los cuales nunca glorificaron a Dios por la persona de Jesucristo y mucho menos se iban a arrodillar en tierra dándole gracias públicamente. Así que en este encuentro entre Jesús y los 10 leprosos, nosotros podemos ver varias cosas. Y yo quiero que usted entienda esto para que usted no se escandalice cuando usted vea personas que han sido beneficiadas o han recibido algún acto de gracia y misericordia de Dios y a veces tienen una respuesta a un comportamiento bastante parecido al de estos 9 leprosos que nosotros vemos aquí en este pasaje de Lucas capítulo 17. ¿Y qué podemos ver de este encuentro entre Jesús y los 10 leprosos? Bueno, podemos ver varias cosas. Número uno, que no todos son agradecidos. No todas las personas que reciben algún beneficio de la gracia común de Dios o alguna gracia especial de Dios sobre su vida son todos agradecidos. Hay muchos que son mal agradecidos con las bendiciones y los beneficios que reciben de Dios. Otra cosa que podemos ver a través de este relato es que muchas veces olvidamos con facilidad los beneficios y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Podemos creer que Dios está obligado a bendecirnos. Y mis hermanos y mis hermanas, algo que es muy notable a través de las Escrituras es que a Dios le entristece nuestra actitud y a Dios le entristece muchas veces nuestra respuesta a las cosas que Él hace a favor de nuestras vidas. Usted puede leer en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento cómo Dios expresaba palabras de tristeza por la actitud y la respuesta de aquellos que se supone que le glorificaran y le dieran gracia, pero que lamentablemente no lo hacían. Pero también vemos en este relato que Dios honra a los que son de corazón agradecidos. Ahora, nosotros debemos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Somos como los 9 o somos como el samaritano? Los 10 leprosos que le gritaron a Jesús, que pidieron misericordia, que obedecieron a Jesús y fueron al templo al sacerdote, todos hasta ese momento estaban en igual condición. No había diferencia entre ellos, tenían la misma condición, recibían el mismo maltrato, recibían la misma segregación de la sociedad y tenían la misma necesidad. Pero la diferencia entre ellos la vemos después de recibir su sanidad, no la vemos antes. Los 10 fueron sanados, pero la diferencia fue que luego de su sanidad, solamente uno,
decidió no conformarse solo con lo bueno. ¿Y saben qué hizo? Decidió buscar lo mejor. Y lo mejor en este caso era Cristo y la salvación eterna que solo Él podía dar. Mis hermanos, el samaritano se convirtió en un adorador. Por eso se dio media vuelta y en lugar de buscar lo que otros buscaban, él se postró a los pies de Jesús, agradeció por su sanidad y por mostrar gratitud, dependencia, humillación y agradecimiento. ¿Saben qué obtuvo? Obtuvo salvación. Eso ustedes lo ven en el versículo 19 de ahí de Lucas 17, donde dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alguien comentó acerca de este samaritano y dijo, su fe le dio nueva piel, mas la gratitud le dio un nuevo corazón, el corazón de un adorador verdadero. Y es bien interesante notar que a través del Antiguo y Nuevo Testamento podemos ver que la actitud o la acción de gracias es mucho más importante que las palabras en muchas ocasiones. Y yo quiero compartirle algunos pasajes bíblicos, usted los puede ahí escribir y luego los puede buscar en su tiempo libre, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestra que la actitud y las acciones de gracia son mucho más importantes que las palabras. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 26, versículo 7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El salmista también expresa en el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 2, le insta a la iglesia de Colosa y le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que mis hermanos y mis hermanas, agradecer con palabras no siempre es el producto de una actitud correcta. La verdadera gratitud se demuestra con las acciones más que con las palabras. Ahora, también las escrituras nos revelan que la falta de gratitud lleva en muchos casos a la corrupción espiritual. Y esto nosotros lo vemos claramente en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Y esto nos permite a nosotros tener una cosmovisión bíblica del por qué el mundo y el pecador y aquellas personas que el evangelio no está en sus vidas, porque viven la vida que viven y porque experimentan muchas veces el juicio de Dios sobre sus vidas, y es por la actitud y las acciones que han tomado en contra del Dios que los ha beneficiado de muchas maneras a través de su gracia común, pero sin embargo tienen una actitud de mal agradecimiento en contra del Dios misericordioso que todos los días les permite vivir un día más a pesar de su rebelión en contra de Dios. Y si usted me acompaña ahí, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, aquí vemos, mis hermanos, cómo la falta de gratitud lleva a la corrupción espiritual y moral. Pablo dice en el versículo 21 al 25, y si usted lee el contexto de ahí de Romanos capítulo 1, especialmente del versículo 18 en adelante, miren qué dice Pablo acerca de qué reciben
los hombres cuando no agradecen la revelación, en este caso la revelación natural o la revelación eh, terrenal acerca de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí está, mis hermanos, el juicio de parte de Dios por el rechazo de esa revelación de quién es Dios y por no glorificar y agradecer a Dios por esa revelación. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que hay una consecuencia cuando el ser humano no responde a la revelación de Dios, tanto la revelación general, que es cómo Dios se ha revelado a través de la creación, y el hombre al ver la creación y el universo debería postrarse ante esa revelación y adorar a Dios y darle gracias a Dios por haberle permitido experimentar y poder ver esa creación de Dios que testifica de los atributos de Dios y de su poder y de su deidad. Sin embargo, el ser humano en su corazón rebelde rechaza esa verdad y no le da gracias a Dios por esa revelación. Y como consecuencia, mis hermanos, experimenta una parte del juicio de Dios sobre sus vidas, porque Dios los entrega a la inmundicia de sus corazones y obviamente caen en todo tipo de pecados de idolatría y caen en todo tipo de pecados de inmoralidad sexual. Yo quiero, antes de concluir este pasaje, que nos recordemos algo, mis hermanos. Y es que un corazón agradecido de haber sido recipiente de las bendiciones de Dios no olvida. Un corazón agradecido no olvida. De hecho, si usted me acompaña al Salmo 103, versículos 1 al 5, nosotros vemos al salmista David en este salmo expresando esas palabras de agradecimiento por todas las cosas que había recibido de parte de Dios, pero él le da un recordatorio a su alma para que no olvide ninguna de las cosas que ha recibido de parte de Dios. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, el corazón caído es muy dado y muy propenso a olvidarse de los actos de misericordia y de los beneficios que Dios ha manifestado a nuestras vidas. Por eso el salmista se tiene que recordar esto y nosotros debemos recordarnos esto todos los días. Y dice el salmista ahí en el Salmo 103, versículos 1 al 5, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Así que David nos invita a agradecer a Dios por dos cosas, mis hermanos, que nosotros ahora a través del Evangelio podemos experimentar. Número uno, la salvación que tenemos a través de Cristo. Antes de nosotros ser salvos, cada uno de nosotros
estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos espiritualmente, éramos culpables, condenados y sin medios algunos para poder pagar nuestra deuda ante Dios. Nuestro destino era la separación eterna de Dios. Nosotros éramos de una manera tal vez alegórico, simbólica, de la misma manera en que se encontraban esos leprosos. Ellos estaban totalmente separados, excluidos de la comunión con la sociedad. Y nosotros, al igual que esos leprosos, también nos encontrábamos antes de Cristo, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la comunión con Cristo. Estábamos excluidos de poder tener una relación con Dios a causa de nuestro pecado. Pero ahora a través de Cristo nosotros podemos gozar de una comunión con Dios. Cristo no solo nos rescató del poder y la pena de nuestros pecados, sino que también nos elevó a un lugar de bendición. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que en Cristo nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. Cristo nos salvó del castigo y nos trajo gloria. Quitó la amenaza del infierno y nos dio la esperanza del cielo. Nos liberó de la ira divina y nos trajo, mis hermanos, una bendición divina. Por eso es que agradecer a Dios por salvarnos debería ser la razón principal para agradecer hoy y todos los días que nos resten en este lado de la eternidad. Pero también lo segundo que yo creo que el salmista nos insta a hacer es que nosotros tenemos una esperanza garantizada en Cristo. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso que está roto y que cada día va de mal en peor. Algunos de nosotros, y estoy casi seguro que algunos de ustedes también, han sido víctimas del mismo mundo y del pecado. Pero si estamos en Cristo, nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que la enfermedad o la situación que tal vez estemos atravesando hoy, nosotros sabemos que eso es un momento temporero, es algo momentáneo y que un día ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Así que meditemos, mis hermanos, en esta historia de los 9 leprosos para que nosotros nos preguntemos en esta mañana, ¿somos como los 9 o somos como aquel que regresó? ¿Damos por sentado o tenemos en poco las muchas manifestaciones de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y pensamos que a lo mejor nosotros somos merecedores de esas gracias de misericordia que Dios extiende sobre nuestras vidas? ¿O realmente tenemos una actitud de humillación, tenemos una actitud de reconocimiento, tenemos una actitud de agradecimiento por las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús? Por lo tanto, para concluir, no terminemos, mis hermanos, esta reunión y el día de hoy sin comprometernos a que nuestras vidas sean unas vidas continuas de acción de gracia por la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús y por la esperanza que tenemos ahora en Él y que podemos disfrutar con Él. Que no seamos como estos hombres leprosos que recibieron una sanidad de parte de Cristo y que luego continuaron con su vida como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Cuántos años estos hombres vivieron bajo esa condición? El texto no nos lo dice. A lo mejor fueron muchos años, pero que muy fácil se le hizo a estos hombres olvidarse de la condición en la que se encontraban y el beneficio que habían recibido y no tuvieron ni tan siquiera les cruzó por la mente el regresar ante Jesús para darle gracias por la grande misericordia que habían recibido de haber sido sanados. Estos hombres ahora podían gozar de la comunión con sus familias nuevamente, podían regresar a la vida civil normal, a poder hacer sus vidas, y sin embargo no tuvieron ninguna acción de gracia para con Jesús. Pero este hombre samaritano, que para los judíos era una persona de segunda categoría, regresó a darle gracias a Jesús
Y sin embargo, ¿qué recibió? Recibió la salvación de su alma. Porque aquellos, mis hermanos, que se acercan a Cristo con una actitud de humillación y con una actitud de reconocimiento, reciben misericordia salvadora a sus vidas. Aquellos hombres siguieron su camino. El texto no nos dice más acerca de ellos, pero aparentemente estos hombres recibieron sanidad, pero no recibieron salvación. Pero este hombre recibió sanidad y recibió salvación a través de Cristo. Y el mayor regalo que una persona puede recibir no es tanto su sanidad física, es la salvación de su alma. Porque hay mucha gente que se ha ido muy sanos al infierno y a la condenación eterna. Pero que nosotros podamos meditar en esta historia de estos hombres leprosos y que podamos ser, mis hermanos, y tener una actitud como aquel que regresó. Que tengamos una actitud de acción de gracias, porque todo lo que recibimos diariamente de parte de Dios es una misericordia de Él hacia con nuestras vidas, que no las merecemos, pero Dios es un Dios amoroso y misericordioso y que nos muestra su gracia a pesar de que nosotros no nos la merecemos. Oremos.